Cuando hablamos de autoconstrucción, nos referimos al proceso constructivo de una edificación realizada por el propietario del predio o por mano de obra externa, que en la mayoría de los casos no está calificada, pero que si lo estuviera, igualmente no da garantías al total cumplimiento de normativa urbanística y constructiva o normativa medioambiental, careciendo por lo tanto de criterios arquitectónicos, estructurales, constructivos o funcionales correspondientes al tipo de edificio y su programa, ya que se realiza sin supervisión profesional. Las causas de esto es que no solo ocurre en sectores de bajos recursos, también propietarios con dinero construyen sin permisos para ahorrar, lo que luego les trae problemas legales. Aunque existen instituciones que ofrecen asesoría accesible para quienes la necesitan, falta mayor difusión de las normas por parte del Estado y gremios. En muchos casos, la falta de planificación y el deseo de ahorrar a corto plazo convierte las construcciones en malas inversiones y en conflictos que podrían evitarse con asesoría profesional. Los riesgos de esto es que hay cambios estructurales inexpertos, como abrir muros o ampliar pisos, lo que debilita la estructura y puede causar colapsos. Sobrecargar o ejecutar mal instalaciones eléctricas, de gas o sanitarias, generando fallas, peligros o malas operaciones. Incumplir normas de resistencia al fuego, lo que reduce el tiempo de evacuación y facilita la propagación de incendios. Construir sin estudio de factibilidad, generando obras ilegales, multas y pérdidas económicas. Y por último, la falta de diseño adecuada para la salud y confort, como mala ventilación, iluminación, distribución, aislación acústica o térmica, lo que afecta al bienestar y seguridad diaria. Yo le voy a hablar de los tipos de suelo. Este es importante ya que casi nunca se hace un estudio de suelo ni se diseña una cimentación adecuada y no todos los suelos tienen el mismo comportamiento en un sismo. Construir sobre terrenos inestables hace que las viviendas sean mucho más vulnerables a grietas, inclinaciones y posibles colapsos durante un terremoto. En cuanto a los tipos, tenemos el suelo arenoso, el cual está formado por granos sueltos de arena. Si bien es cierto, drena bien el agua, pero si está muy suelto y con presencia de agua puede licuarse durante un sismo o comportarse casi como un líquido. En la autoconstrucción es riesgoso cuando no está bien compactado porque puede provocar hundimientos, inclinaciones y grietas en la vivienda. También tenemos el suelo limoso, el cual tiene partículas muy finas entre arena y arcilla. Retiene bastante el agua y cuando se satura pierde resistencia y se vuelve blando. Este puede generar asentamientos irregulares, casas desniveladas y muros agrietados si no se diseñan una cimentación adecuada. También tenemos el suelo arcilloso, el cual es como un plástico, se moldea cuando está húmedo. Se hincha con el agua y se contrae cuando se seca, y además se hunde con el peso de las construcciones. En un sismo puede amplificar el movimiento, lo cual da un alto riesgo porque produce fisuras, pisos inclinados y deformaciones si no se usa una cimentación especial. También tenemos los suelos pedregosos, el cual es una mezcla entre tierras y muchas piedras y grava. Si está natural y bien compactado suele ser buen terreno para cimentar, pero si es un relleno de piedras sueltas o inestables, este tipo de rellenos puede acomodarse al peso de la vivienda y generar asentamientos y grietas. También tenemos el suelo orgánico, el cual contiene mucha materia de descomposición, es blando y muy comprensible. Cambia con el tiempo y retiene mucha agua, por lo que es muy inestable para construir. En la autoconstrucción es uno de los suelos más peligrosos, ya que casi siempre provoca hundimientos fuertes y viviendas inclinadas y no se retiran. Y no se usan cimentaciones profundas. Bueno, una vez de conocer los tipos de suelos, también es importante saber en qué zonas sísmicas se encuentran en el Perú, ya que de ello dependerá de qué forma será la construcción. Como se puede observar, se divide en 4 zonas, siendo la zona 1, que es el de verde claro, siendo una zona sísmica moderada, principalmente en la selva y algunas zonas interiores, aunque la aceleración del diseño es menor y la norma recalca que todo el Perú es sísmico y siempre se debe tener criterios sismo resistentes. Tenemos la zona 2, que es el verde oscuro. Es una zona de peligro sísmico medio, comprende buena parte de la sierra y algunas áreas de transición hacia la selva. El diseño sismo resistente sigue siendo obligatorio. Tenemos la zona 3, donde es una zona de sísmica alta, la cual abarca parte de la costa y gran parte de la sierra occidental.
Y por último tenemos la zona 4, la cual viene a ser la zona roja. Es una zona sísmica muy alta, que es prácticamente toda la zona costera del Perú. Y es donde más se exige un mejor diseño sismo resistente. Yo le voy a hablar de los... Les presento una línea de tiempo sobre terremotos relevantes en América Latina y las lecciones que dejaron. Estos eventos, desde el gran sismo en Valdivia en 1960 hasta los más recientes en Ecuador y México, no solo se miden por su magnitud, sino por el impacto humano y la vulnerabilidad de nuestras ciudades. En 1960, Valdivia nos mostró cómo un megaterremoto puede provocar un tsunami y cambios en la costa. En 1970, el desastre en Yungay, Ancash, Perú, recordó la combinación letal del sismo y deslizamientos, con miles de víctimas. El terremoto de Ciudad de México en 1985 evidenció que la geología local y los suelos blandos pueden amplificar daños incluso cuando la magnitud no es la mayor. Eventos posteriores, 1996, 1999, 2001, 2007, subrayan la vulnerabilidad de construcciones mal diseñadas o de mala calidad de materialidad. El terremoto de Haití en 2010 mostró cómo la pobreza y la falta de normas elevan a la tragedia, y sismos como los 2016 y 2017 recuerdan que la prevención y la fiscalización deben ser continuas. La manera como se diseña, construye y fiscaliza un edificio determina en gran medida si una comunidad sufre daños o los evita. Por eso, en la práctica constructiva, debemos priorizar el diseño, la ejecución y fiscalización que definen si un sistema causa desastre o daños controlados, normas y cumplimientos, diseño estructural, evita concentraciones de rigidez y irregularidades, usar un sistema que permita deformaciones controladas, detalles constructivos, materialidad y garantizar el cubrimiento adecuada, calidad del acero, del hormigón y detalles correctos en conexiones, juntas y anclajes. Ejecución, control y control de calidad, rehabilitación y esfuerzo, detectar edificios vulnerables, suelos y cimentación, hacer estudios geotécnicos, como identificar liquefacción, elegir cimentación adecuada. Entendiendo los sismos. ¿Cómo medimos un sismo? ¿Qué diferencia entre magnitud e intensidad? La magnitud cuantifica la energía liberada por el sismo. Por ejemplo, la escala de Richter y se calcula con una fórmula basada en la amplitud y las ondas. La intensidad, en cambio, mide los efectos y daños en las personas y las construcciones. Se evalúa en escalas como Mercalli. Un Un sismo de magnitud moderada puede causar daños severos si ocurre en un suelo blando o en una ciudad con edificaciones vulnerables, como, como existen mapas de isocitas que muestran zonas con igual intensidad esperada y estudios de riesgos sísmicos que combinan peligro y vulnerabilidad. ¿Qué se entiende por vulnerabilidad y peligro sísmico? La vulnerabilidad se refiere a cuánto se puede dañar una estructura según su diseño, materiales y estado. La construcción sin criterios sismoresistentes son más vulnerables. El peligro sísmico amenaza es severidad potencial del sismo en un lugar determinado, influencia por el sismo tectónica, tipo de suelo y topografía. ¿Qué debemos priorizar en la construcción para reducir los riesgos? Hay varios puntos: aplicar y hacer cumplir códigos sismorresistentes, diseñar evitando concentraciones de rigidez y irregularidades, asegurar calidad de materiales y detalles constructivos, realizar estudios geotécnicos para elegir cimentación adecuada, supervisar ensayos y certificaciones. Además, reforzar y rehabilitar edificaciones vulnerables, proteger las infraestructuras críticas como hospitales y escuelas. ¿Qué función cumplen con los acelerógrafos y los sistemas de medición? Los acelerógrafos registran aceleración del suelo durante un sismo, una red de instrumentos que permite entre comportamiento real y de los suelos
y las estructuras, mejorar normas en muchas ciudades desde 1989. La prevención depende solo de la ingeniería. La ingeniería es clave, pero también el ordenamiento territorial, fiscalización, la capacidad de profesionales y adecuación de población con planes y simulacros. Juntos reducen la probabilidad de desastres. Ahora vamos a hablar sobre la autoconstrucción y riesgo sísmico en Los Olivos. El distrito de Los Olivos, al igual que toda la costa peruana, se encuentra en la zona sísmica 4, que es la máxima peligrosidad sísmica en el Perú, según la norma técnica del E030 del Reglamento Nacional de Edificaciones. La principal preocupación con la autoconstrucción de Los Olivos es que al realizarse sin la supervisión de un ingeniero civil y sin seguir los planos y normas, las edificaciones se vuelven altamente vulnerables a los sismos severos caracterizados de la zona 4. La peligrosidad se define por la microzonificación sísmica, que considera tipos de suelo local. En Los Olivos tenemos lo que son suelos rígidos y suelos blandos. Los estudios realizados en viviendas autoconstruidas en el distrito concluyen que la mayoría presentan niveles de susceptibilidad sísmica moderadamente altos, muy altos. Bueno, voy a hablar acerca de los incendios y el problema que se tiene en la autoconstrucción. Por ejemplo, tenemos las causas, que puede ser conexiones hechas por personas sin capacitación, empalmes improvisados, cables expuestos, la sobrecarga en un solo punto de energía. Bueno, también el uso de extensiones baratas y sin certificación. En los riesgos podemos encontrar los riesgos por fallas electrónicas debido a las instalaciones informales. Riesgo de propagación inmediata del fuego. Bueno, el atrapamiento de personas que se pueden quedar ahí. Riesgos de colapso estructural durante el incendio. Bueno, eso de aquí es un problema grave debido a que muchas viviendas se levantan sin asesoría técnica ni normas de seguridad. Los materiales más inflamables para esto son el plástico, la madera, la calamina y sobre todo cuando la usan en mal estado. Ahora hablaremos sobre la Costa Verde y las autoconstrucciones y los problemas que hay ante terremotos. Bueno, en cuanto a las características de la Costa Verde, eh, bueno, son laderas con suelos muy inestables, compuestos por gravas, arenas y rellenos. Tienen las pendientes muy pronunciadas con una alta susceptibilidad a los deslizamientos. Es una zona expuesta a la erosión y a los desprendimientos por humedad y, y oleaje. Bueno, requiere de muros de contención, de un drenaje adecuado y de una estabilización de taludes. Riesgo ante los terremotos. En cuanto a los derrumbes, debido a falta de estabilidad de suelos en las laderas, se puede producir estos pues, deslizamientos inducidos por la vibración sísmica que hay ante estos terremotos. El colapso de las viviendas por un mal diseño estructural, asentamientos diferenciales que generen grietas y fallos en la edificación, un alto riesgo pues de la pérdida de vidas en la zona de los derrumbes. Podemos ver una imagen con la zona crítica de la Costa Verde que ya ha sucedido anteriormente en los deslizamientos. Em, en cuanto a las condiciones estructurales del terreno de la Costa Verde, en cuanto a los suelos, el suelo pues que predomina está compuesto por grava, arena, limos y rellenos no controlados. Existen zonas con estratos discontinuos, lo que genera asentamientos diferenciales. Muchas de estas áreas están construidas o están hechos con relleno de producto de derrumbe previos y son altamente inestables. En cuanto a los taludes, las pendientes pronunciadas
son de un 30 a 45 grados, que requiere un sistema de estabilización como muros de contención, anclajes activos y pasivos, unos dampings de mallas, bueno, y en cuanto a los efectos sísmicos en los taludes, pues durante el sismo, la vibración reduce temporalmente la resistencia al corte del suelo y se incrementan las fuerzas actuantes sobre la estructura y sobre el talud. La línea de falla potencial se activa y puede producir un colapso completo de la edificación. En cuanto a los casos estructurales frecuentes de falla en la Costa Verde, son los deslizamientos del terreno, la vivienda se desplaza completamente hacia abajo, ocurre cuando hay muros de contención, cuando no hay muros de contención ni drenajes, grietas diagonales muy pronunciadas, el pandeo del muro y bueno, pues consecuente el desprendimiento, fallan los nudos estructurales, bueno, puede ser también las conexiones débiles entre vigas y columnas, la inclinación progresiva, bueno, que eso puede producir pues las fisuras que puede tener, tanto verticales y la pérdida de la verticalidad que hay en la edificación. Ahí podemos ver unas cuantas imágenes, 3 imágenes donde ya ha sucedido los derrumbes en la Costa Verde. Y bueno, no solo son los derrumbes, o la caída de dicha edificación, sino que también lo más importante, creo, que se pierde la vida humana. Y teniendo o estando en nuestras manos poder hacer un buen diseño estructural, sería un poco inconsciente de nuestra parte permitir que sucedan estos casos como ya ha pasado anteriormente y, y se siga perdiendo vidas humanas debido a esto, ¿no? Tomar un poco más de conciencia respecto al, al tema estructural que podemos construir en nuestras edificaciones y sobreponer la vida antes que cualquier cosa.